decía, algoritmo cuántico de optimización combinatoria aplicado al problema del portafolio. Su compañero Jorge Saavedra Benavides. Entonces, comunico los 15 o 20 minutos. 15. ¿Está bien? Por favor, comunico los 15 minutos. ¿Sí? El tiempo no te preocupes, tú puedes continuar hasta el final. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, gracias por la introducción, Mario. Pues sí, muchos ya me conocen, pero para los que no, yo soy Jorge y les voy a presentar mi tema de tesis en el que he estado trabajando estos últimos semestres. Mi tema de tesis consiste en abordar el problema de optimización combinatoria del portafolio, de la optimización del portafolio mediante algoritmos cuánticos. La presentación está dividida de la siguiente manera. En primer lugar, los objetivos. Hablaré brevemente del estado del arte. Tendré una introducción. Hablaré sobre la metodología que estoy llevando. Presentaré algunos resultados que he obtenido hasta el momento y mencionaré algunos puntos de mi trabajo a futuro. Mi objetivo general que me he planteado es mejorar la eficiencia de un algoritmo cuántico para resolver problemas de optimización combinatoria mediante la exploración de técnicas que pueden ser cuánticas o clásicas. Los objetivos específicos son los siguientes: proponer subrutinas clásicas o cuánticas que mejoren la eficiencia de estos algoritmos, como pueden ser el QAOA, implementar estas subrutinas y evaluar finalmente pues qué también se desempeña para resolver el problema que yo me estoy planteando. Los problemas de optimización combinatoria consisten básicamente en un conjunto de posibles soluciones y nosotros queremos elegir de ese conjunto aquellas soluciones que maximicen o minimicen una cierta función objetivo. Algunos ejemplos de este tipo de problemas pueden ser el problema de la mochila, el problema del embalaje o el problema de optimización combinatoria, que en este caso es el problema que yo estoy abordando. Este tipo de problemas ya se han abordado mediante técnicas clásicas, como pueden ser algoritmos heurísticos o también programación dinámica, por ejemplo. Pero yo estoy dando un enfoque cuántico para resolver este tipo de problemas y yo lo estoy haciendo mediante el uso de algoritmos variacionales. En este caso, yo me voy a estar centrando en dos algoritmos específicamente: el BQE y el QAOA. Estos dos algoritmos pues, los voy a explicar más adelante. Ahora permítanme presentarles el problema que yo estoy abordando. Pues ya lo he mencionado, es el problema de optimización, de optimización del portafolio. Este problema consiste básicamente en que tienes una colección de activos financieros, como pueden ser acciones, y nos interesa conocer el subconjunto de este tipo de acciones que pues nos maximicen una ganancia, pero nos minimicen el riesgo. En este caso, aquí está representada la función objetivo que yo estoy utilizando para mi problema. Como entradas tenemos un vector binario que nos estaría indicando si el diésimo activo está dentro del conjunto solución, mediante un 1 y un 0 si el activo no se encuentra dentro del conjunto solución. No recuerdo el nombre, perdón, pero define la matriz de covariancia de los activos, y esto está asociado al riesgo que pueden tener los activos financieros, y esta mu es un vector
en el que están pues contenidos los retornos esperados para cada uno de estos activos. A este problema se le pueden adicionar algunas restricciones. Algunas de ellas, por ejemplo, son que el conjunto solución pues tenga una ganancia superior a un retorno esperado, R, o también podemos añadir otra restricción en donde el conjunto solución debe estar respetando un cierto presupuesto que se dé inicialmente. Como se habrán dado cuenta en la diapositiva anterior, las restricciones estaban en una forma de desigualdad, pero también tenemos restricciones en una forma de igualdad. Cuando nosotros abordamos este tipo de problemas con restricciones de igualdades y desigualdades, pues nos encontramos un problema. Este problema básica o principalmente está asociado a cómo representamos las restricciones que tienen una desigualdad. Cuando nosotros abordamos mediante computación cuántica, necesitamos pues formular nuestro problema de tal manera que pueda ser mapeado hacia pues una computadora cuántica. No tenemos problema al representar las restricciones de igualdad, simplemente agregamos un término cuadrático, pero el problema surge debido a que comúnmente se representa estas restricciones de desigualdad añadiendo elementos que nos ayudan a representar estas desigualdades. Estos elementos extra se agregan a nuestro vector solución y lo que hacen es aumentar el espacio de búsqueda de nuestras posibles soluciones. Esta es una desventaja de representar este tipo de desigualdades de esta manera, ya que nuestro espacio de búsqueda tiene un tamaño que es exponencial, 2 a la n, donde n es el número de activos que nosotros estamos considerando. Entonces, si nosotros agregamos más elementos a nuestro vector solución, pues vamos a estar aumentando exponencialmente el tamaño de este espacio. Una alternativa que se ha planteado en el estado del arte es utilizar un método que se llama penalización desbalanceada. Este método pues nos evita utilizar este tipo de elementos extra a nuestro vector solución, y la forma en la que se agrega la penalización desbalanceada es introduciendo este término que está aquí a nuestra función de costo que nosotros queremos en este caso pues minimizar. La manera en que comúnmente formulamos nuestra función de costo es utilizando esta formulación cubo. Básicamente, esta formulación nos permite expresar nuestra función de costo ya con las restricciones contenidas en esa función mediante esta representación, donde x pues siguen siendo nuestros vectores que representarían la solución de nuestro problema, y en Q una matriz de pues n por n elementos, una matriz cuadrada, estaría contenida toda la información de nuestro problema. El procedimiento sigue pasando de esa formulación cubo que les había presentado en la diapositiva anterior, y lo que se hace es ahora representarlo mediante un modelo de Ising. Este modelo de Ising originalmente fue presentado para estudiar sistemas ferromagnéticos, en el que se estudiaba este tipo de sistemas mediante la interacción del spin de las partículas que tienen, que componen a este sistema. La traducción del modelo cubo a este modelo de Ising se realiza mediante esta transformación que nos permite pasar de las variables 0, 1 a variables de spin que son -1 y 1.
Y ahora ya pasamos de tener una función de costo a tener un hamiltoniano de costo. En términos de unas variables de spin que, pues, que nos van a ayudar a, pues, a mapear este problema de optimización a un circuito cuántico. Ahora llegamos al punto en el que les voy a presentar el primer algoritmo cuántico que yo voy a estar utilizando. Es el Variational Quantum Eigensolver. Este algoritmo cuántico se fundamenta en lo que se conoce como principio variacional. ¿Qué nos dice el principio variacional? Pues nos dice que el estado base de un sistema descrito por un hamiltoniano H, pues está acotado superiormente por el valor esperado de dicho hamiltoniano. Respecto a una función de prueba normalizada. O sea, esta función de prueba básicamente puede ser cualquier función que se nos pudiera ocurrir, pero lo que nos dice es que la energía mínima siempre va a estar acotada por este valor esperado. O sea, no importa lo que le metamos como función, siempre va a estar acotado. Eso nos permite, pues, generar funciones de prueba de tal manera que nosotros nos acerquemos a ese valor de energía mínima de nuestro hamiltoniano. ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante un circuito cuántico. Este circuito cuántico va a estar parametrizado por ciertos ángulos de rotación. Estos ángulos de rotación, pues, nos van a permitir estar modificando esta función de prueba, y mediante un proceso de optimización clásica en el que se optimizan los parámetros variacionales, pues es como nosotros nos vamos a ir, pues, acercando a la solución de nuestro problema que queremos abordar. Aquí este es el diagrama de flujos del algoritmo VQE. En este algoritmo, pues, tiene como entrada el hamiltoniano, que este hamiltoniano es el hamiltoniano que les había presentado en diapositivas anteriores, el hamiltoniano de Ising. Pasamos unos parámetros iniciales y mediante este ciclo de optimización es como nosotros vamos a ir variando nuestra función. Una vez que se alcanza cierto objetivo, por ejemplo, cierto número de iteraciones, entonces, pues, este algoritmo nos retorna el costo final y podemos evaluar qué tan bueno fue la optimización. También, pues, nos estaría dando por medio de un histograma pues, las posibles soluciones que encontró nuestro algoritmo, siendo aquella con una mayor amplitud de probabilidad, pues, la solución de nuestro interés. Otro algoritmo que yo voy a estar utilizando es el Quantum Approximate Optimization Algorithm, y, pues, este algoritmo se basa en otro teorema. En este caso es el teorema adiabático. Este teorema adiabático nos establece que si un sistema cuántico que inicialmente se encuentra en el estado base de un hamiltoniano HM y evoluciona a pasos muy lentos hacia otro hamiltoniano HC, este hamiltoniano va a permanecer en el estado fundamental del hamiltoniano al que nosotros lo hicimos evolucionar. Esta evolución se realiza mediante esta expresión. Esta expresión nos va a dictar cómo va a estar evolucionando nuestro sistema. Dense cuenta que estas funciones que multiplican a nuestros hamiltonianos, pues, dependen del tiempo. Es decir, pues, nos van a estar permitiendo realizar esta evolución del sistema. Pero, ¿cómo pasamos de esto a un circuito cuántico? Pues, esto lo hacemos mediante el uso de ciertos operadores unitarios. Se utilizan operadores unitarios ya que, pues, nos permiten mantener la condición de normalización de nuestros estados. Y mediante un proceso de troterización es que llegamos a tener estos operadores unitarios que nos van a permitir evolucionar
a nuestro sistema. Mediante cierta traducción de esos operadores unitarios a compuertas, es como nosotros llegamos al algoritmo QAUA. Aquí estas U pues van a representar nuestros operadores unitarios que habíamos visto en la diapositiva anterior, y este algoritmo también depende de ciertos parámetros. Habíamos visto que había una función que dependía de ciertas funciones que nos permitían evolucionar nuestro sistema con respecto al tiempo. Pero esto lo podemos ajustar y para volvernos más flexibles, y le podemos agregar pues parámetros variacionales que pues pueden tener no necesariamente cierta relación entre ellos, ¿no? Estos parámetros nos van a permitir pues igual estar modificando pues este circuito de tal manera que igual obtengamos una función de prueba y pues nos permita llegar al estado base, al estado fundamental de nuestro sistema que nosotros queremos pues optimizar. Dense en cuenta que el flujo de trabajo es muy parecido al BQE. Esto debido a que QAUA es un caso particular de BQE, en el que el ansatz o la función de prueba que estamos utilizando pues ahora va a estar de algún modo informada con respecto al hamiltoniano de costo que nosotros le hacemos pasar, ¿no? Y pues el diagrama de flujo pues es bastante similar, entonces no lo volveré a explicar otra vez. Estos algoritmos constan de una parte clásica. Había mencionado que los parámetros variacionales se tienen que optimizar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues generalmente lo hacemos mediante optimizadores clásicos. Los optimizadores que yo voy a estar utilizando, debido a ciertas ventajas y a lo reportado en el estado del arte, son el algoritmo de ascenso a la montaña y Covila. ¿Por qué voy a estar utilizando estos algoritmos de optimización combinatoria y no alguno pues más conocido como descenso del gradiente? Pues es que descenso del gradiente pues no funciona tan bien debido a que nuestra función de optimización no presenta curvas suaves. Entonces ahí es donde falla el descenso del gradiente y por eso es que no podemos utilizar ese tipo de optimizadores. Entonces este algoritmo, el descenso a la colina con una mutación aleatoria, nos permite explorar el espacio de nuestros parámetros variacionales de una manera sencilla, debido a que pues tiene una implementación bastante fácil, y también pues es un algoritmo que permite explorar bastante bien. Incluso se le podrían agregar reinicios aleatorios que pues nos podrían estar ofreciendo una mayor optimización de nuestra función. Y Covila es un algoritmo de optimización bastante usado en algoritmos cuánticos, y esto es porque es un algoritmo que no utiliza derivadas, y pues esto es útil debido a lo que les había comentado, que nuestras funciones no son tan suaves, ¿no? Entonces el utilizar derivadas pues no resulta una muy buena idea en este tipo de sistemas. Y pues este algoritmo básicamente usa aproximaciones lineales y regiones de confianza para hacer la búsqueda de nuestros parámetros. Finalmente llegamos a la parte de resultados. En los resultados yo he utilizado distintos ansatz o funciones de aproximación y los comparé el desempeño del algoritmo QAUA y BQE utilizando distintos ansatz. Esto también utilizando los dos métodos de optimización clásicas que ya les había presentado: el ascenso a la colina con una mutación aleatoria y Covila. Para estos experimentos, bueno, para estos resultados realicé 30 experimentos y utilicé una instancia aleatoria, y únicamente utilicé
un sistema de 4 qubits, es decir, utilicé un sistema en el que el conjunto de posibles soluciones constaba de 4 activos financieros. Cada activo pues está codificado en un qubit. De los resultados se puede apreciar que el algoritmo BQE utilizando el Ansatz Real Amplitude y utilizando Covila fue el que aproximó mejor a la energía mínima de nuestro sistema. La energía mínima está representada por esta línea punteada en la parte inferior de la gráfica. Y también algo que es interesante notar es que el desempeño de QAUA pues no fue bastante bueno en comparación con el del algoritmo BQE utilizando distintos ansatz. Cabe mencionar que utilicé una baja profundidad de mis circuitos cuánticos. Entonces, a trabajo futuro, a mí me gustaría pues explorar el desempeño de estos algoritmos cuánticos aumentando la profundidad de nuestro circuito, pero esto teniendo cuidado porque se tiene que hacer un balance entre la profundidad del circuito que nos estaría dando pues una mejor aproximación, pero la desventaja es que necesitaríamos optimizar una mayor cantidad de parámetros. Otra cosa que me gustaría realizar como trabajo futuro es realizar una comparación de los métodos de penalización que ya les había mencionado al inicio, las variables de holgura y la penalización desbalanceada, ya que en los resultados que mostré anteriormente únicamente estoy utilizando la penalización desbalanceada. Esto ya que es el método que pues favorece más a la optimización de nuestro problema. Otra cosa que me gustaría hacer como trabajo futuro es evaluar el desempeño de los optimizadores Ascenso a la Colina y Covila en instancias con una mayor cantidad de qubits. En este caso, como bien les había mencionado, únicamente utilicé 4 qubits, pero me gustaría explorar instancias mucho más grandes, tal vez hasta 10 qubits, pero por cuestiones de tiempo pues ya no me fue posible. Y finalmente están algunas referencias más relevantes en las que me he estado consultando para la realización de este trabajo. Y pues por mi parte ha sido todo. Espero hayan disfrutado de la presentación.